Lo primero que se me viene a la cabeza cuando pienso en libertad es expresarse artísticamente. Que para poder expresarse artísticamente muchas veces necesitamos también liberarnos de prejuicios y de comparaciones con otros, confiar en uno. Y creo que eso es algo que llega si uno vive un proceso, que no llega por arte de magia. Necesitamos también permitirnos vivir esas experiencias, que, que a veces nos buscamos excusas para evitarlas, que son excusas que no tienen que ver con capaz con la parte de la economía, porque capaz que muchas personas pueden económicamente hablando, por ejemplo, acceder a ciertas prácticas artísticas, pero son más los miedos que nos trancan. Y creo que esos miedos vienen de la mente y sobre todo por compararnos con otros. Y que no lo estoy hablando desde que soy especial y tengo ese conocimiento, no, lo he vivido, he estado sintiéndome insegura y el arte, bailar me sanó muchísimo. Bailar, cantar, escribir con otros, porque también el estar con otros hace que vos te espejes, sanes tu ego y te perdones, y perdones. Y creo que eso es sanación pura. Mi bisabuelo llegó de Suiza, era constructor y vino a construir, empezaba a construir la ciudad. En aquel momento todavía no era Libertad el nombre, sobre el arroyo San José, en un lugar que es Buchental. Vino una gran creciente. Él iba por el río San José a Montevideo a buscar el material para construir el pueblo. En un momento vino una gran creciente que creció el río San José y tapó las zonas que estaban empezando a edificar y se retiraron de la zona y llegaron hasta acá, que un señor Clausoles, que tenía mucha tierra, le donó a cada uno de los vecinos una manzana o en aquel momento una cuadra. Es decir, que por ejemplo a mi abuelo Stefanoli, a un señor Gañé, a unas cuantas personas le donó una manzana. Dejó una para la plaza, una para la iglesia, y una para el lugar donde está la comisaría. Él pensó en distribuirlas así. ¿Te imaginas que en aquel momento fue caminos de tierra, lógicamente? Ahí quedó la plaza establecida, el lugar de la iglesia establecido, que en muchos años se hizo la iglesia, y la comisaría donde él había pensado. Y de ahí se fue distribuyendo el pueblo lentamente. Bueno, por ejemplo, ahora las distancias, ¿cómo son vistas distintas en lo que es ahora, ponele, ¿no? Que uno es más grande, a la niñez? Porque para allá aquellos árboles nos metíamos, ponele, a explorar como los lugares, y ahora lo veo como un espacio re lejos que yo, en mi percepción de la niñez, era como cerquita. Claro. ¿No? Como esas cosas que uno empieza a notar de diferente. Y después que esté tan cambiado también, ¿no? Como esto de que no estén los árboles que había, ¿no? Muchos espacios verdes, que es como la intervención humana en ese sentido, y por otro lado, la no intervención y que todo esté aflorando de esa manera. Todo lo que crece. Sí, acá creciendo de dentro del pozo. De todos lados. ¿Funcionaba el pozo? Sí, claro. Había que prender la bomba que llena un tanque que está allá arriba, ¿lo ves aquel? Sí. Bueno, ese era el tanque de agua que llevaba el agua a toda la casa. Entonces se escuchaba de los últimos cuartos, cuando el agua empezaba a caer, tenías que venir a apagar la bomba, que ya significaba que por un rato había agua porque ya estaba cargado el tanque. Qué alucinante. Mis padres, cuando se vinieron para acá, no tenían luz y vivieron un año, creo que fue, que no tenían
luz. Entonces era sacar agua, y después, imagínate, todo descampado, que en realidad solo hay un vecino siguiendo por esta callecita. Como tal, el silencio absoluto, más la oscuridad, ¿no? Un lugar que no conocí, pero el abismo que puede haber. Y este es mi lugar, en realidad, el que elegí como en esta pregunta de lo emotivo, por qué me significa. Creo que es parte de lo que soy hoy en día, porque el criarte así en el campo, casi sin vecinos, tenía algún vecino, pero no es esto de salir y tener con quién jugar, con quién compartir todo el tiempo, y como vivir otro tiempo también. Por ejemplo, una cosa que disfrutaba era irme en bici hasta el puentecito que cruzamos cuando veníamos, simplemente quizás a tirar piedras y ver qué generaban el agua, no sé, el movimiento del agua, el sonido que hacía, que en este silencio era... Y entonces, claro, los tiempos eran distintos. Y es parte a cómo soy hoy en día, que disfruto un montón de la naturaleza, de irme a lugares así, no sé, la playa, el campo, plantar, tener una huerta en casa, o esas cosas que también uno las adquiere en base a eso, ¿no? En casa siempre se plantó, la leche era de las vacas, mi madre hacía quesos. Entonces, como todas esas cosas que uno como que... ¿Y te ponían a batir para la manteca, para hacer la manteca, la nata de la leche? Sí, también. Igual el queso también, que eran unas ollas grandes ahí en ese espacio que ahora lo mostramos como de despensa, que se ponía en una olla grande y el cuajo, o sea, todo el proceso de hacer el queso, de dejarlo... Incluso está todavía, que recién la vi, una maderita donde se ponían a que se sequen. Secaran. Sí. Lo que pasa es que ahí ya mi lugar sería este lugar, por ejemplo. Porque mi mundo está muy atravesado por la lectura, muy. Desde que tengo uso de razón, yo concibo el mundo a través de la lectura y de aprender a través de los libros, revistas, todo lo que me llegó. Cuando era chica mi familia no podía acceder a ciertas cosas porque era todo con un costo bastante importante, pero sí llegaban revistas de Montevideo, una tía que yo tenía allá y eso me hizo conocer el mundo. Tuve la suerte después de viajar, pero la pirámide de cristal del Louvre la conocí en una revista, el grupo de los 8 presidentes importantes lo conocí en una revista, el método in vitro que después lo aplicaron en mí para que nacieron Laureano y Paulina, a Luisa Brown la conocí en una revista. Nené de probeta, que cuando ves la propaganda decís, ¿cómo? Se crió una probeta, entonces no se criaba en útero. O sea, imagínense yo con 6 años, 7 años geando, realmente sentías que el bebé estaba dentro de ese tubo. Así que si tuviera que elegir un lugar en el mundo, esto. Sí, es mi mundo. Y va a seguir siendo mi mundo, porque se va a ampliar. Porque considero que la alegría mía está relacionada con la alegría de los demás. Ya no me concibo si no es humanidad compartida. No, ya no me concibo. Que lo aprendo, sí, con el mindfulness, todo, las nuevas teorías de ahora que estoy estudiando y todo lo demás. Pero creo que ser docente durante 30 años, mirando a los ojos los niños y viendo que ellos también pueden llegar a donde ellos quieran, es fantástico y creo que vine a ser humana, primero que nada humana. Y después viene lo demás. Trato de inculcar eso también a las chiquilinas. Y bueno, y tengo un compañero, ¿no?, fantástico que también está siempre a mi costado ahí para que se proyecte eso humano, ¿no? Entonces, porque en esta biblioteca está su papá también, que era un gran lector. Nosotros estamos entre dos grandes corrientes de agua, entre el río San José
y se hizo lejos del Río de la Plata porque estamos entre las dos corrientes de agua prácticamente, por aquel miedo a las inundaciones que existía en aquel momento. Por eso se estableció acá el pueblo. Fue lentamente creciendo y se llegó a ser una ciudad. Se llegó a ser una ciudad y es lo que es hoy Libertad. Bueno, se me pasaron muchas cosas, pero siempre que pienso en un lugar en libertad, para mí es la Casa de la Cultura, que en la historia de nuestras vidas en algún momento vivíamos un poco en Libertad y un poco en Montevideo, y teníamos 3 lugares de referencia. Eran casa, que era nuestra casa, nuestro hogar; la casa, que era la Casa de la Cultura; y el apartamento, que era el lugar donde vivíamos en Montevideo. Y en la Casa de la Cultura pasé toda mi vida. Fui de niña al taller de dibujo, fui de niña a hacer teatro, en una experiencia bastante frustrante, muy divertido. Hice de árbol, todo mi movimiento era esta oscilación así, porque tenía algunas limitaciones con el tema de la visión, que me llevaban a tener poca plasticidad. Y bueno, a lo largo de toda mi vida la Casa de la Cultura fue como un hito. En algún momento fue mi lugar de rebeldía. Es un lugar que nos albergó a un grupo ambientalista que iniciamos en el año 98 contra una fábrica que se instalaba en la comunidad. Empezamos a pelear antes de la instalación con un proyecto de impacto ambiental. La fábrica se llama Dirox y continúa. Y bueno, la Casa de la Cultura nos albergó como grupo, y a partir de ahí surgieron muchísimas iniciativas que involucraron absolutamente a toda la comunidad. Fue algo muy trascendente en la comunidad en su momento. No distinguió banderías políticas ni de ningún tipo, más que la importancia de defender nuestro medio ambiente. Y no lo logramos como final del cuentito, pero sí es la importancia de tener en toda comunidad un lugar de recepción a las iniciativas, que en una comunidad exista un lugar donde uno, cualquiera, pueda ir y decir: necesito un espacio para reunirme por el motivo que sea. Hoy en día donar sangre, el hospital, la escuela de arte o lo que sea, eso en aquel momento fue Grubal, Grupo de Vecinos y Agricultores de Libertad. Y bueno, es mi lugar, sigue siendo mi lugar, hoy es más que nunca mi lugar. Y también ha sido históricamente el lugar de mis padres y el lugar de mi tía, que fue fundadora de la Casa de la Cultura, pero no como Casa de la Cultura, sino como club de teatro. Antes de ser Casa de la Cultura, en un club de teatro, María Guarnaval de Viera. Es y creo que será, porque mis hijos han continuado con el legado y mi nieta también va a ese sitio como su casa, y voy a tocar el piano y toca el piano y es como mágico. Es un lugar muy mágico, realmente. Son muchas las memorias, pero cuando me hiciste esa pregunta yo pensé en Alta Energía, que era el lugar donde yo bailaba cuando era niña. Aprendí, me conecté con la danza y eso contribuyó a que elija eso como camino de vida, el arte. Y bueno, nada, vení que te quiero invitar a bailar. Bueno. Este también es un lugar del mundo que amo. Vamos a improvisar.
¿Qué sentí? Es tremendo ver el lugar así. Pero es parte como del paso del tiempo también, ¿no? Siempre yo me imagino cuando paso por lugares, que es algo como curiosidad, ¿no? Viste, ir, no sé, transitando por alguna ruta que ves lugares abandonados. Yo, ¿qué historia habrá detrás de ese lugar? A mí me pasa lo mismo. Que está buenísimo, creo eso, poder como estar en este espacio y por lo menos la historia desde mi punto de vista, ¿no? De algo que pasó en un lugar que quedó abandonado. Pero que es lindo también poder entrar, ver cosas que en realidad capaz que son significativas para uno, pero que también puntualmente me pasa eso de que cuando veo lugares digo, ay, ¿qué puede haber pasado acá? La otra vez un lugar que vi que le había crecido, que una amiga le había sacado una foto, que le había crecido un árbol dentro del mismo claro. lugar abandonado. Y que es significativo, ¿no? Crecer vida en un lugar. Otra anécdota yendo para afuera. Pero eso era como que los adultos, algunos adultos que venían quedaban acá y salíamos afuera y era como otro mundo, que además que los adultos ni se enteraban, era de jugar los cumpleaños, ¿no? Claro. Jugar afuera, teníamos juegos acá en este patio de acá adelante. O incluso ahora les voy a mostrar un lugar que hay como un techo en un cumpleaños había quedado la escalera que papá puso para arreglar algo. Nosotros subíamos por la escalera y nos tirábamos del techo al piso. Con otros niños, ¿no? Que habían venido de cumpleaños. Estas cosas que quedan ahí, que decís, que puede haber pasado cualquier cosa, pero esto de la confianza, ¿no? Los niños están jugando afuera, que hoy en día está como que requiere esto del adulto todo el tiempo mirando, controlando, que está bien, pero que, claro, antes pasaban cosas Pero una libertad claro. que no es inimaginable. Qué lindo que es este lado. Bueno, por ese techo que está allá, Por ese techo se tiraban. es ese techo, sí. No. Y bueno, esto es un sueño hecho realidad, ¿no? La historia de un abuelo que no estaba presente físicamente, pero sí emocionalmente. Y bueno, y de mujeres que colaboraron a que esta historia se volviera un libro. En realidad es la historia del abuelo que físicamente no está para Laureana y Paulina, emocionalmente sí. Decidimos hablar de Raúl, que es el papá de Freddy, desde que ellas vinieron al mundo, entonces ellas tenían sus 4 abuelos. Y bueno, y así nace la historia, nace en una cuadernola escrita, me gusta escribir a veces en cursiva porque me parece que me ordena mejor el pensamiento. Y bueno, después cuando ya lo pensé en libro tuve que hablar con Flavia, y a Flavia se le ocurrió una idea fantástica que es ilustrar a través de collage. Y bueno, yo quería que fuera una obra de arte linda, que pudiera expresar mucha cosa para los niños, a quien me he dedicado la vida entera. Quería que la imagen impactara también, porque estamos en el mundo de la imagen, más que de los textos, ¿no? Pero que la imagen fuera bien interesante, porque de mi punto de vista, ¿no? De mi forma de pensar, a veces a los chicos se los ningunea o se los trata como que no van a poder interpretar. Y para mí los chiquilines están súper preparados, va a depender de la cantidad que se le lea o cómo se le lea, pero los chicos están súper preparados para todo tipo de literatura. Fernán, Varela, Cabrera, Rila, Lila, Estefan, Ferreira, César. Cuando era muy joven, bastante comprometida desde los 15 años con toda la causa de la lucha por salir de la dictadura, tenía un grupo de gente, un grupo de amigos, y todas muy jovencitas, y habíamos venido el día que salían los presos,
Libertad no tenía esta ruta, había solo la ruta vieja. Estábamos más allá aún en la otra ruta. Nos dejaban pasar los milicos hasta un determinado lugar y ahí nos frenaban y estábamos todos esperándolos y venían por esa callecita que no era como una ruta, era una callecita, y por esa callecita los veías venir y ellos en el momento que llegaron flaquitos, es muy difícil hablar de esto sin emocionarse, los veías venir flaquitos y se abrazaban a nosotras que éramos muy jovencitas y nos decían, fue por ustedes, y es una cosa como que no me la voy a olvidar nunca, porque ellos habían estado toda nuestra vida corta ahí adentro y nosotros estábamos esperándolos del otro lado y sabíamos que había sido por nosotros. Fue como inolvidable, es un momento inolvidable en mi vida y que nos marcó a todos porque, como dice en la placa, nosotros vivíamos en un lugar que era el foco, ¿no? Y mucha gente no se daba cuenta. Y bueno, nada, este es el arroyo Mauricio, desemboca en el río de la Plata. Su fuente principal es el acuífero Raigón. Es una zona de descarga del acuífero Raigón. Es un acuífero de acá de la zona que tiene tiene zona de recarga de agua y zona de descarga, ¿no? Porque en el acuífero circula el agua. Y esta es una zona de descarga, de acá se va. Entonces tiene una particularidad de que este arroyo cuando hay seca crece, porque al ser nutrido por el acuífero Raigón y el no llover, la desembocadura se tapa con arena, el río de la Plata tapa la desembocadura del arroyo con arena, pero el agua del arroyo igual circula por la arena, ¿no? Pero hace como un embalse en la punta del arroyo, en la desembocadura del arroyo, queda como tapado, entonces, claro, el arroyo sigue emanando agua porque se nutre no de la lluvia, sino del acuífero, y al estar tapada la desembocadura crece y claro, las veces que no llueve queda un agua súper cristalina porque es agua del acuífero y el arroyo crecido, ¿no? Quillú es un sitio paleontológico y también arqueológico, ¿no? La zona de acá, geológicamente, fue una zona de intrusión marina, ¿no? Que se metió el agua, después salió y bueno, generó tipo una especie de pantano en una época y bueno, un hábitat que le servía a esta fauna, ¿no? Que precisaba mucho alimento. Y bueno, nada, este es un perezoso, es una parte de un perezoso gigante que está ahí, que nada, muy mal cuidado y muy... yo lo he encontrado, por ejemplo, en el lugar in situ, es un gliptodonte chiquito, una especie chiquita de gliptodonte. Ahí llamamos a los paleontólogos, ¿viste? Para tratar de conservar, para no sacar nada, pero por allá... Y bueno, encontramos que ahí había un sitio paleontológico, ¿no? Cuando encontramos eso y varias cosas más. Tema de arqueología, ¿no? Una boleadora, una cacharro, ¿no? Esto es un lugar de arcilla, entonces la cerámica, que era un lugar de intercambio, ¿no? Traían mucha piedra de lo que es el cerro de Montevideo hoy, ¿no? Y intercambiaban con cerámica de acá. Y acá se cocinaba. Y bueno, habían acá la particularidad de haber dos sitios arqueológicos, ¿no? Uno en la desembocadura del arroyo Mauricio y otro en la parte del Parador Chico, que es una zona de barranca. Y bueno, y convivieron los dos sitios aparentemente.
después esto que también era otra pregunta que había surgido y que también la tuvimos como presente del deseo, que venía más de la mano con eso otro que te comentaba, de que las infancias tengan como ese lugar de encuentro, de disfrute, de ensuciarse, de compartir, de imaginar, de crear, de aburrirse, ¿no? De todas esas cosas que son tan importantes para el desarrollo. Somos conscientes que los chiquilines, los adolescentes, los niños, los adultos estamos necesitando lugares de calma y donde la cultura esté ahí adentro todo el tiempo. La cultura buena a las personas, me parece a mí, como la tierra buena a la persona, o sea, la huerta, el estar en contacto con el verde, el estar en contacto con la música, con la danza, con el deporte, eso abuena al ser humano, lo hace sentir más humano. Sueño con que las armas no existan, con que las guerras no existan, con que todos los niños tengan para comer y yo sé que soy como tierra capaz de sustentar, pero también sé que si la tierra no se cuida y no se reparte, es muy difícil que pueda sustentar. Y cuando hay personas que cambian los cauces de un río como para poder hacer riego, dejando a otros campesinos pobres sin agua, mientras eso suceda en esta tierra que soy yo, va a ser muy difícil que esos sueños se logren. Todos tenemos derecho a experimentarlo, todos. No hay nadie en el mundo que no tenga derecho a eso. Yo deseo que las personas puedan experimentar la felicidad, o por lo menos efímera, pero la conexión, la sinceridad, la pureza que genera estar conectado en el presente con una práctica artística. Y a mí la danza me conecta con el presente. Por eso yo creo que es como de las prácticas artísticas que mayor paz me dan, porque me sacan de la ansiedad, me sacan de estar pensando en el afuera. Estoy conmigo. Y la música también, me pasa lo mismo.